Bueno, vamos a iniciar este día con la presentación VIH y tracto gastrointestinal a cargo del doctor Elder Otero Ramos, gastroenterólogo del Hospital Central de la Policía Nacional. El doctor Elder Otero es médico general de la Universidad Libre Seccional de Barranquilla, internista y gastroenterólogo del Hospital Militar y Universidad Nueva Granada. Trabaja actualmente en la Clínica Fundadores y el Hospital Central de la Policía Nacional. Recibimos al doctor Elder Otero Ramos. Buenos días. Antes de iniciar quisiera darle unas gracias a Magali y a la organización de este evento por permitir estar acá y compartir algunos conceptos con ustedes que espero que sean de utilidad en su práctica clínica diaria. Cuando hablamos de HIV y tracto gastrointestinal, tenemos que comenzar diciendo, y es conocido por todos ustedes a través de todas las charlas que han tenido, que el HIV es una pandemia mundial. Se estima que aproximadamente 65 millones de personas están infectadas, eso fue en el 2015. Se prevé que en el 2016 80 millones de personas están infectadas. De esas 80 millones de personas infectadas, se prevé que solamente la mitad, es decir, el 40% puede tener un tratamiento a largo plazo de la enfermedad. Y se estima que la mortalidad es 25 millones por año y aparecen aproximadamente 14,000 nuevos casos por día. La prevalencia va a estar determinada por muchos factores y esa prevalencia va a ser diferente en todas partes del mundo. Por ejemplo, se estima que en el Subsahara la prevalencia es del 10 al 20% y se estima que en el año 2030 morirán aproximadamente 117 millones de personas por esta enfermedad. De tal manera que esto es una pandemia que los clínicos que tenemos que estar al tanto de ella para hacer diagnósticos más precoces y para poder brindarle un tratamiento adecuado al paciente con el fin de disminuir la morbimortalidad por esta enfermedad. Este es el gráfico a nivel mundial de la prevalencia de la enfermedad. En América Latina se estima que 1.6 millones están infectados. En Colombia, según el Ministerio de Salud, el 0.5% de la población está infectada con esta enfermedad, siendo los costos muy altos en cuanto al manejo y al tratamiento a largo plazo de los mismos. ¿Por qué el aparato gastrointestinal es uno de los órganos más comprometidos por esta infección? Se estima que el 90% de los CD4 están en el torrente sanguíneo y que aproximadamente el 10% están en este tejido que se llama GAL. Es un tejido asociado a la mucosa. Se cree que este tejido cubre aproximadamente 300 metros cuadrados y que anatómicamente hay dos tipos de GAL. Un GAL que se denomina organizado y otro difuso. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí es donde el virus, cuando hace su entrada al aparato gastrointestinal, lo infecta, produciendo, como vamos a ver posteriormente, algunas alteraciones a nivel del mismo, como serían atrofias, como sería una hiperplasia alveolar, etcétera. Aquí es para determinar en condiciones normales cómo el organismo es capaz de reaccionar ante el HIV. Se supone que él entra y a nivel del epitelio del enterocito y del colonocito comienza a hacer su replicación, de tal manera que los mecanismos autoinmunes lo que tienen que tratar de hacer es prevenir la infección, pero desafortunadamente, como hay un compromiso generalizado, no solamente del aparato gastrointestinal, sino de todos los órganos, va a haber un compromiso paulatinamente, y en esta gráfica que vemos acá de microscopía electrónica se ve cómo poco a poco y paulatinamente se va comprometiendo todo el aparato gastrointestinal. Esto para llamar la atención que no solamente se compromete el estómago, sino el intestino medio y el colon. ¿Qué hacíamos antes de 1996? ¿Cuál era la prevalencia de las infecciones en el aparato gastrointestinal? Antes de 1996, como han
me imagino que ya han discutido esto con ustedes, no existía la terapia HAR. Desde el momento en que la terapia HAR comienza a hacer su aparición, la prevalencia de las infecciones en el aparato gastrointestinal, que eran más o menos del 69 al 80%, comienzan a disminuir dramáticamente. Antes de ese año, la mayoría de los enfermos fallecían de enfermedades oportunistas. Hoy en día casi no las vemos. En la práctica clínica diaria es muy infrecuente encontrar Cryptosporidium o algunos protozoos secundarios a la inmunosupresión. Después del año 1996, con el advenimiento de esta terapia altamente efectiva, el panorama mejoró para nosotros los gastroenterólogos en el sentido de que solamente el 13% de los pacientes tenían alguna afección del aparato gastrointestinal en el transcurso de la enfermedad. Y ya no era por gérmenes oportunistas, ya era básicamente por otras enfermedades y por la misma hepatotoxicidad de los medicamentos o la toxicidad de los medicamentos en general, que podían ir desde cosas inocuas hasta cosas potencialmente fatales. En esta gráfica es para demostrar, como posteriormente lo vamos a ver, que a medida que la terapia HAR va haciendo su efecto, los CD4 van disminuyendo, de tal manera que hay una correlación directamente proporcional entre el CD4 y las infecciones, en la infección por HIV. A mayor CD4, es decir, un paciente que está controlado adecuadamente, las infecciones van a ser mucho menor. Y aquí vemos, evidentemente, cuando tenemos 300 unidades de CD4, ya las infecciones no van a ser lo más importante, sino algunos tumores asociados como el sarcoma de Kaposi y el linfoma y la tuberculosis. Entonces, con base a esto, nosotros los gastroenterólogos hemos tenido un cambio dramático en el enfoque del paciente con esta enfermedad. Es importante y nunca los clínicos dejaremos de pensar que la parte clínica es lo más importante cuando nos enfrentamos a cualquier paciente, máxime a estos pacientes que tienen una inmunosupresión profunda y que es de nuestro deber tratar de ayudar en un diagnóstico mucho más precoz para que la morbimortalidad disminuya. Estos son los trastornos más frecuentemente encontrados en estos pacientes y que van desde odinofagia y disfagia hasta enfermedades anorrectales, pasando por las dos enfermedades más frecuentes que vemos nosotros, que es la diarrea crónica y las enfermedades hepatobiliares. Cuando nos enfrentamos a un paciente con odinofagia y disfagia, es importante saber si el paciente tiene compromiso o no oral. Nosotros los gastroenterólogos, y eso hago énfasis cada vez que hago charlas, vemos nuestra especialidad comienza en el esófago, no en la boca ni en la hipofaringe, de tal manera que nuestra especialidad comienza en el hueco supraesternal y termina en el ano. Lo demás se llama hipofaringe y esto es competencia del otorrinolaringólogo y del odontólogo. Pero de todas maneras hay una enfermedad que es la candidiasis oral, que es un marcador de la enfermedad. Siempre que veamos un paciente con candidiasis oral, enseguida pensamos que probablemente tenga la infección por HIV. Cuando nos enfrentamos a estos pacientes, usualmente pueden tener disfagia, odinofagia, pueden tener dolor torácico, etc. Con respecto a la candidiasis, ya vimos que el 80% inicial de los pacientes con cándida antes del HAR se producía, ya eso se disminuyó a un 20 a un 30%. ¿Qué vamos a encontrar desde el punto de vista endoscópico? Vamos a encontrar unas lesiones blanquecinas que pueden ser adheridas en todo el esófago y el tratamiento de elección en estos pacientes es el fluconazol, se da a dosis de 200 miligramos cada 12 horas por 7 a 14 días. Este es un paciente que inicialmente encontramos y esto es posterior al tratamiento, viendo una mejoría dramática de la infección por candidiasis. Otra cosa que debemos tener presente es las úlceras por citomegalovirus. Las úlceras por citomegalovirus son úlceras profundas, requieren endoscopia. Siempre que nos enfrentamos a un paciente con disfagia, siempre hay que hacer la endoscopia. Siempre hay que hacer endoscopia, porque es la única forma de poder verificar
desde el punto de vista macroscópico y con biopsia de que el paciente evidentemente tiene una infección y posteriormente, de acuerdo al resultado de la biopsia, lo vamos a tratar. Las características desde el punto de vista macroscópico son úlceras profundas y desde el punto de vista histopatológico son inclusiones citoplasmáticas que tiene el virus. Estos pacientes generalmente se tratan con ganciclovir. Hay otras úlceras que vemos que son menos frecuentes, que son los pacientes que tienen virus del herpes simple, son úlceras más superficiales, son úlceras confluentes que producen un dolor torácico y una gran odinofagia. Estos pacientes, endoscópicamente son los hallazgos, son unas úlceras superficiales que pueden estar cubiertas o no de fibrina. Y el tratamiento de elección en estos pacientes es el aciclovir. O se habla de úlceras idiopáticas, aquellas úlceras en las cuales no tienen un patrón característico desde el punto de vista endoscópico se pueden comportar de esta manera y desde el punto de vista histopatológico se ha demostrado que no tienen ni inclusiones citoplasmáticas y ese es el diagnóstico, es un diagnóstico diferencial. No hay consenso cómo se debe tratar este subtipo de paciente con este tipo de úlcera. Algunos autores dan ciclos cortos de esteroides, pero son experiencias personales porque no hay evidencia al respecto. Cuando nos enfrentamos a un paciente con HIV y sangrado gastrointestinal, tenemos que pensar que puede ser desde lesiones potencialmente benignas a lesiones potencialmente malignas. Como vamos a ver posteriormente, muchos de los pacientes con HIV pueden cursar con cirrosis hepática, de tal manera que podemos encontrar úlceras esofágicas, podemos encontrar esofagitis severas, podemos encontrar varices esofágicas, úlceras gástricas, úlceras duodenales, podemos encontrar sarcoma de Kaposi y linfoma, y todo esto potencialmente puede producir sangrado. De tal manera que lo más importante en estos pacientes es hacer la endoscopia y de acuerdo a los hallazgos endoscópicos determinar qué vamos a hacer con el paciente. Si tenemos una úlcera y es Forres 1, es decir, un sangrado en jet, lo que hacemos básicamente es hacer tratamiento con escleroterapia o argonplasma, un tratamiento dual, y posteriormente se le hace una biopsia para determinar si el paciente tiene Helicobacter y se trata. La prevalencia de Helicobacter en estos pacientes es exactamente igual a la población general. En nuestro medio se dice que más o menos el 90% de la población colombiana tenemos el Helicobacter. A nivel mundial el 50% de la población mundial. Cuando nos enfrentamos a pacientes con dolor abdominal, es exactamente igual que cualquier paciente que no tiene la enfermedad. Vamos a hacer una historia clínica adecuada, vamos a hacer un interrogatorio y una anamnesis dirigida de las características del dolor, porque muchas veces los clínicos y los que están en urgencia, los médicos de urgencia, están omitiendo las características clínicas del dolor abdominal. A uno le asombra, por ejemplo, cuando va a urgencias, dolor abdominal igual a colonoscopia. No, tenemos que mirar cuál es la característica del dolor abdominal. Dolor abdominal, si es un tipo cólico, si es un ardor, si es una picada, si es un retortijón, porque usted clínicamente se va a diferenciar en su mente, va a tener diagnósticos diferenciales y de acuerdo a eso va a ser un adecuado interrogatorio, va a ser una adecuada historia clínica, va a ser un adecuado diagnóstico y de acuerdo a eso realizar los exámenes porque estamos haciendo exámenes innecesarios. Por ejemplo, la colonoscopia es un examen que no se debe hacer en el transcurso de un dolor abdominal. Ninguna enfermedad del aparato digestivo que produzca dolor abdominal requiere colonoscopia, excepto si un paciente tiene dolor abdominal y sangrado gastrointestinal bajo. Son dos situaciones clínicas diferentes. Por ejemplo, si nosotros nos enfrentamos a un paciente con un dolor abdominal intenso, postprandial, en cualquier paciente con HIV o sin HIV, usted como clínico tiene que pensar en tres enfermedades que son pancreatitis aguda, isquemia mesentérica y o compromiso del ilion distal, ya sea por una ileitis isquémica o una ileitis por enfermedad de Crohn o una ileitis por Wasser-Flash que se presentan en los pacientes que tienen colitis ulcerativa. De tal manera que no todo paciente que nos llega a nosotros a urgencia con dolor abdominal tenemos que hacer colonoscopia. Yo quiero que quede eso claro acá, porque la inmensa mayoría de las colonoscopias que estamos haciendo en los servicios de gastroenterología, no solamente en el hospital, sino en todas partes que uno conversa con los colegas, es dolor abdominal, no siendo una indicación del caso. Ya con base a eso, de todo lo que hemos hablado, podemos encontrar desde pacientes
que tienen apendicitis y usted lo diagnostica desde el punto de vista endoscópico, a pacientes que tienen perforaciones por enfermedad diverticular, que algún subgrupo de ellos se puede beneficiar con el manejo a través de colonoscopia y a través de la colocación de clips. Ahora, este es uno de los temas más importantes que debemos tener en cuenta cuando nos enfrentamos a pacientes con HIV, la diarrea. Ya habíamos dicho que antes del año 1996 los gérmenes que atacaban a los pacientes eran gérmenes oportunistas. Posteriormente, con el advenimiento de la terapia HAART, ya esto cambió dramáticamente. La diarrea aguda se define como 3 o más deposiciones en un periodo de 2 semanas. Y diarrea crónica, de acuerdo a los nuevos parámetros, las nuevas guías, son pacientes que tienen 3 o más deposiciones al día líquida por más de 4 semanas, que cumplen algunas características como son 90% de agua y que pesen más de 200 gramos. Con eso en mente, cuando nos enfrentamos a un paciente con esas características, debemos estudiar a nuestro paciente. Hay que hacer algunos exámenes que van desde hemograma para mirar si el paciente tiene o no anemia, hasta coprológico, coproscópico de tipo funcional, que es la que nos va a decir el porcentaje de agua y el peso del popó, hasta exámenes invasivos de acuerdo a la clínica. La colonoscopia aquí sí juega un rol importante, porque se prevé que el 10 al 20% de los pacientes con HIV pueden tener una enfermedad que se llama colitis microscópica, que la única forma de poder diagnosticarla es con biopsias seriadas del colon. Y lo que habíamos dicho inicialmente, el compromiso del aparato gastrointestinal va a estar determinado por el recuento de CD4. Y hay una causa importante de diarrea que la quiero traer a coalición, porque es lo que debemos tener presente en estos pacientes, que es la insuficiencia pancreática exocrina. Se cree que en los países de vía de desarrollo el 100% de los pacientes con HIV tienen esta enfermedad. En los pacientes industrializados, los países industrializados, solamente del 50 al 60%, y se ha visto que hasta el 100% de la necropsia pueden tener esta enfermedad. ¿Por qué se caracteriza la insuficiencia pancreática exocrina? Se caracteriza desde el punto de vista clínico por diarrea, por distensión, malabsorción o mal digestión. Estos pacientes, el diagnóstico debería hacerse básicamente con elastasa fecal o con cumiotrecina fecal. Desafortunadamente en nuestro medio la hacemos en forma indirecta con prealbúmina y magnesio. Si encontramos en el contexto de un paciente con HIV, prealbúmina baja, menor de 20, y magnesio menor de 1.8, estamos en presencia de una insuficiencia pancreática exocrina, y es la causa más frecuente hoy en día de diarrea en este tipo de pacientes, y se debe manejar con suplemento enzimático. Otra causa importante de enfermedades que afectan el aparato gastrointestinal y que nosotros debemos tener en cuenta son las enfermedades hepatobiliares. Van desde cualquier tipo de hepatitis aguda a coinfección con virus B, coinfección con virus C, colangiopatía por HIV y otras. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con hepatitis aguda, el 10% de la hepatitis aguda se debe a hepatitis C. El 20% de la hepatitis aguda se debe a hepatitis B. El 50% de la hepatitis aguda puede ser por múltiples causas, entre ellas está la hepatitis A, la hepatitis E y otros virus que pueden producir hepatitis aguda. Cuando nos enfrentamos a pacientes ya con enfermedades hepáticas crónicas, debemos pensar en dos fundamentalmente. ¿Tiene el paciente una hepatitis B como coinfección del HIV? ¿O tiene el paciente una hepatitis C como coinfección del HIV? Esto es supremamente importante porque estas dos enfermedades son causa de cirrosis hepática, de hepatocarcinoma y de descompensación. De tal manera que nosotros como clínicos debemos estar al tanto de cómo se debe hacer el diagnóstico y qué se debe hacer con este subtipo de paciente, que aunque no es frecuente que lo veamos en la consulta, sí debemos saber el enfoque del mismo. Hay un subgrupo de pacientes con hepatitis B que se llama hepatitis oculta por virus B.
Se caracteriza, o se llama OBI, se caracteriza básicamente porque el paciente tiene un antígeno de superficie negativo, una IgG anticore positiva, puede tener una carga viral negativa o positiva, pero lo más importante es que desde el punto de vista histopatológico hay DNA en la biopsia hepática. Ese se llama OBI positivo y representa el 80% de la infección oculta por virus B. O hay un OBI seronegativo que se caracteriza por antígeno de superficie negativo y por anticuerpo negativo. Hay un subgrupo de pacientes que escapa a esto, que serían los pacientes que no sabemos si es un falso OBI, porque se caracterizan porque tienen una mutación en el antígeno de superficie. Acuérdense que hay 8 subtipos de antígeno de superficie y una carga viral mayor de 200. Para nosotros hacer diagnóstico debemos tener una carga viral mayor de 2000 para determinar si le damos tratamiento a este subgrupo de pacientes o no. Es importante además determinar que muchos pacientes con hepatitis B, del 5 al 15% con antígeno de superficie positivo, pueden tener infección por virus delta. El virus delta puede tener coinfecciones cuando los dos van al mismo tiempo y van mucho más a enfermedad crónica o a una superinfección con una alta tasa de mortalidad por falla hepática fulminante si no se hace un trasplante hepático en el momento en que se detecta la enfermedad. Lo otro que hay que tener en cuenta acá es la hepatotoxicidad de los medicamentos. La terapia HART no está exenta de hepatotoxicidad. Se estima que el 10% de los medicamentos producen una hepatotoxicidad que requiere la suspensión del mismo. De tal manera que nosotros como clínicos debemos tener en cuenta, por un lado, qué tratamiento está recibiendo el paciente y por otro lado, al mismo tiempo tener en cuenta todos estos virus que en un momento determinado pueden ensombrecer el pronóstico del paciente. La infección por virus C, aquí hubo un error en la transcripción, fue diagnosticada en el año 2004 y se caracteriza porque hay un anti-C negativo y un RNA que podía inicialmente ser parcialmente negativo, pero con el advenimiento de las nuevas técnicas de hibridación se caracteriza entonces porque tiene un anti-C negativo, pero con una carga viral positiva. Y ya nos obviamos la biopsia hepática, que era lo que se requería en un momento determinado para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Y es importante porque la hepatitis C, hay 170 millones de pacientes infectados en el mundo, de los cuales el 80% evolucionan a cirrosis hepática, a hepatitis crónica, perdón, y de esto el 20% evolucionan a cirrosis hepática y del 20% el 5% hace falla hepática y el 1 al 2% hace hepatocarcinoma, de tal manera que estamos ante una enfermedad con un pronóstico ominoso y es que es nuestro deber como clínicos tratar de hacer un diagnóstico lo más pronto posible para, de acuerdo al genotipo y a la carga viral, dar un tratamiento adecuado. Antes del año 1994 el trasplante hepático estaba contraindicado en los pacientes con HIV. Desde la terapia HART hacia acá, en el mundo entero se está viendo día a día que el trasplante hepático es un tratamiento adecuado para la enfermedad hepática crónica en estos pacientes. En Colombia ya fue descrito el primer caso de trasplante hepático en un paciente con coinfección con virus B en el Hospital Pablo Tobón Uribe. El paciente lleva 6 años, 7 años y está controlado. Eso es para decirle que ya ese paradigma de que los pacientes con HIV estaban contraindicados, ya eso está en el pasado. Otra enfermedad que fue descrita en el año 1986 es la colangiopatía autoinmune. La colangiopatía por HIV se caracteriza por colestasis. De tal manera que nosotros en el contexto de un paciente con fosfatasa alcalina más de 3 veces el límite superior normal nos obliga a pensar en esta enfermedad. Ellos no están exentos de sufrir colestasis por linfoma, colestasis por sarcoidosis, colestasis por medicamentos, colestasis por colangitis biliar primaria o por colangitis esclerosante primaria, sino que este subgrupo de pacientes pueden tener algunas características que son unos cambios que se presentan en la resonancia magnética que se asemejan a los pacientes que nosotros vemos en la colangitis esclerosante primaria. Hay dilataciones y hay estrecheces que
asemejan un rosario. El diagnóstico se hace así, con estas imágenes, con el antecedente de la enfermedad y con una fosfatasa alcalina elevada, con una GGT elevada al mismo tiempo. Y lo último que vamos a tratar son las enfermedades anorrectales en los pacientes con HIV. Afortunadamente ya la vemos mucho menos. Anteriormente se veía mucho más el virus del papiloma humano. Últimamente ya la incidencia ha disminuido y va desde fisuras anales hasta proctitis, pasando por cáncer del canal anal y cáncer anorrectal. Todos los pacientes con el virus del papiloma humano se debe hacer la subclasificación del mismo. Se ha visto que el serotipo 16 y 18 es más frecuente o se asocia más a cáncer del canal anal. De tal manera que este grupo de pacientes debe hacerse un estudio multidisciplinario y un manejo multidisciplinario en donde incluyen el dermatólogo, donde se incluyen el proctólogo, porque las lesiones muy grandes de la región perianal o del canal anal tiene que hacer manejo quirúrgico o crioterapia. Y ya para finalizar, estas son unas imágenes de pacientes con una fisura anal producida por HIV y unos condilomas. Es esperanzador que últimamente nos estamos enfrentando menos a toda la comorbilidad y la mortalidad que había en este subgrupo de pacientes. Con el advenimiento de la terapia HAART ya hay una nueva esperanza para ellos y para nosotros los gastroenterólogos, en el sentido de que muchas de las infecciones que vimos en un pasado ya no las vemos. Gracias.